Hoy presentamos bioquímica. ¡Es hermosa! ¿Sabías que el agua constituye el 71% de nuestra superficie terrestre? Está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Este es el elemento más importante en todos los aspectos. ¿Por qué? Es muy simple. El agua forma parte de las actividades cotidianas de cada ser humano, desde la más simple tarea y a la vez necesidad, mantenernos hidratados, hasta la más complicada, llevada a cabo por las industrias. El agua no solo sirve para lavar, no solo sirve para tomar. Esta tiene unas tareas más difíciles que eso. Todos sabemos que las plantas crecen con ayuda del sol, pero también con ayuda del agua. Esta es la clave para la creación del oxígeno y por lo tanto sustento de la vida. El cerebro humano es un 75% agua y los huesos son un 25% agua. La sangre humana es un 83% agua y una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero solo 7 días sin beber agua. Una persona siente sed cuando pierde el 1% de agua en su cuerpo. Se necesitan 450 litros de agua para producir un solo huevo de gallina, 25.700 litros para producir los alimentos que consume una familia de 4 personas. 148 litros para producir un automóvil, 200 litros para la producción de un solo litro de bebida gaseosa. Y entonces, ¿cuántas mentes necesitan para saber que no la cuidamos como debe ser? Pregúntate eso a ti mismo y piensa de hoy en adelante cómo invertir cada gota de tan precioso maná. Los elementos de la vida. Todos los seres vivos están constituidos cualitativa y cuantitativamente por los mismos elementos químicos. De todos los elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo unos 25 son componentes de los seres vivos, denominándose bioelementos. Los bioelementos se clasifican en tres diferentes formas. Los primeros, llamados bioelementos primarios, son aquellos que son indispensables para formar las biomoléculas orgánicas, llamadas como tal glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos constituyen el 96% de la materia viva seca, llamados como tal carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y el azufre. Después de ellos se colocan en segundo lugar los bioelementos secundarios, los cuales se encuentran en menor proporción en todos los seres vivos en forma iónica y constituyen al 3.3% de ellos. Estos bioelementos se les denomina como calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro. Y por último, en la tercera posición, nos encontraremos con lo que se llaman oligoelementos, los cuales están presentes en todos los seres vivos. Los más abundantes son el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Los iones sodio, potasio y cloruro intervienen en el mantenimiento del grado de salinidad del medio interno
y en el equilibrio de cargas a ambos lados de la membrana. Ok. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos, aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados, pero los intentos por sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido éxito. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Yéndonos directamente a la clasificación de carbohidratos, nos toparemos con dos tipos de carbohidratos, los cuales son los complejos y los simples. Los carbohidratos complejos suministran vitaminas, minerales y fibra. Estos alimentos normalmente los conocemos como panes, legumbres, arroz, pasta y vegetales, que producen fécula, contienen carbohidratos complejos. Por otro lado, los carbohidratos simples se encuentran en alimentos como fruta, leche y hortalizas. Los pasteles, los dulces y otros productos de azúcar refinada son azúcares simples que también suministran energía, pero carecen de vitaminas y minerales, al igual que la fibra. Por último, te mencionaré tres de las funciones más complejas de las que se encargan los carbohidratos. En primer lugar, sería entregarnos una gran fuente de energía. En segundo lugar, sería almacenar esa energía. Y en tercer lugar, formar parte de estructuras celulares. Ok. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. pH igual menos log 10 entre corchetes AH+. Esta expresión es útil para disoluciones que no tienen comportamientos ideales, disoluciones no diluidas. En vez de utilizar la concentración de iones de hidrógeno, se emplea la actividad que representa la concentración de efectiva. El término pH se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. ¿Cómo podemos medir el pH? Precisamente, se tendría que usar un potenciómetro, también conocido como pH metro. Entre otras palabras, pHímetro o pH metro, como ya lo habíamos mencionado primeramente. Este es un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos. Un electrodo de referencia, generalmente de plata, cloruro de plata, y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno. A continuación te diré qué tipo de pH contienen algunas sustancias. Jugo de limón, pH aproximado 2.4. Piel humana, pH aproximado 5.5. Leche, pH aproximado 6.5. Sangre, pH aproximado 7.35 a 7.45. Y por último, detergente, pH aproximado 10.5. Buenas noches, les voy a dar una pequeña explicación de lo que son los lípidos y las proteínas. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno. Una característica básica de los lípidos y la que la derivan son sus principales propiedades biológicas. Es la hidrofobicilidad, la baja solubilidad de los lípidos,
Se debe a que su estructura no es química. Otro ejemplo es la presencia de las moléculas lipídicas. El agua adopta un entorno a ellas, una estructura muy ordenada que maximiza las interacciones entre las propias moléculas. Las proteínas son los instrumentos moleculares mediante los cuales se expresa la información genética. Es decir, las proteínas ejecutan las órdenes dadas por los ácidos nucleicos. Son las sustancias plásticas para los seres vivos, es decir, materiales de construcción y reparación de sus propias estructuras celulares. Solo excepcionalmente sirven como fuente de energía. Muchas tienen actividad biológica, transporte, regulación, defensa, reserva, etc. Esta característica diferencia a las proteínas de otros principios inmediatos, como glucídos y lípidos, que se encuentran en las células como simples sustancias inertes. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamados nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Estas moléculas que poseen todos los organismos dirigen y controlan la síntesis de proteína, proporcionando la información que determina su especialidad y característica biológica y contiene las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales, y son los responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Podría decirse que lo que un organismo es o puede llegar a ser, en términos biológicos, aparece programado en estas moléculas. O dicho de otro modo, su función está relacionada con el almacenamiento y la transmisión de la información genética, constituyendo la base molecular de la herencia.